Saludos. En esta lista de números que tenemos aquí, vamos a identificar cuáles de ellos son números primos y cuáles de ellos son números compuestos. Vamos a ver. Aquí tenemos la lista de los números. Vamos a escribir aquí los números que son primos y aquí los que son compuestos. Los números primos son aquellos que solo tienen dos divisores. Se dividen entre ellos y la unidad. Por ejemplo, empezamos con el primero. El número 2 es un número primo porque solo se divide entre él y la unidad. Solo tiene dos divisores. El 5 es un número primo porque el 5 solo se divide entre él mismo y la unidad entre 1. El 8 no es número primo porque tiene más de dos divisores. Se divide entre 1, se divide entre 8, se divide entre 4 y se divide entre 2. Igual el 3 no es un número primo porque se divide entre 3, entre 9 y entre 1. Tiene más de dos divisores. El 13 es un número primo porque el 13 solo se divide entre él y la unidad. El 15 no es número primo porque el 15 se divide entre 5, entre 3, entre 1 y entre 15. Tiene más de dos divisores. El 17 es un número primo porque se divide solo entre él y la unidad. Solo tiene dos divisores. 21 no es primo porque se divide entre 3, entre 7, entre 1 y entre 21. Tiene más de dos divisores. El 23 es un número primo porque solo se divide entre 23 y entre 1. El 25 no es un número primo porque el 25 se divide entre 5, entre 25 y entre 1. Tiene más de dos divisores. El 31 sí, el 31 es un número primo porque solo se divide entre 31 y entre 1. 33 no es un número primo porque se divide entre 11, se divide entre 3 y se divide entre 1 y entre 33. 42 no es un número primo porque el 42 se divide entre 42, se divide entre 1, se divide entre 2. Tiene más de dos divisores. Se divide entre 21 también. 45 no es un número primo porque se divide entre 9, entre 5, entre 1 y entre 45. 51 no es un número primo porque el 51 se divide entre 3, entre 51, entre 1, entre 17. El 57 no es un número primo porque el 57 se divide entre 3, entre 19, entre 1, entre 57, que es el mismo. O sea, tiene más de dos divisores. El 60 no es un número primo porque se divide entre 6, entre 10, entre 1, entre el mismo. 63 no es un número primo porque el 63 se divide entre 3, entre 21, se divide entre 1, se divide entre él mismo. Tiene más de dos divisores. El 65 no es un número primo porque el 65 se divide entre 5 y también se divide entre 13. El 71 es un número primo porque el 71 solo se divide entre el 1 y entre él mismo. Entonces, vamos a sacar todos los que son primos y lo colocamos aquí. Tenemos el 2 y el 5, el 13 y el 17, 23 y 31 y el 71. Los demás números que están ahí, como no son números primos, se consideran números compuestos porque tienen más de dos divisores. Los que son primos solo tienen dos divisores y los que tienen más de dos divisores se consideran números compuestos. Por lo tanto, todos estos que no están seleccionados aquí son números compuestos.
Esperando que hayan entendido. Gracias por su atención. No olviden suscribirse si no lo han hecho, compartirlo y darle like. Siempre activen la campanita si no la han activado para que le lleguen las notificaciones. Hasta un próximo video.